¿Conoces esa sensación de haber sido utilizado toda la vida y enterarte cuando ya era demasiado tarde? Pues eso fue exactamente lo que me pasó. Me llamo Roberto, tengo 58 años, y durante 3 décadas creí estar construyendo una familia unida, próspera y feliz. Pero la verdad es que mi suegro y mi esposa me manipulaban de una forma tan sutil y calculada que, cuando finalmente abrí los ojos, ya casi todo estaba perdido. Escúchame hasta el final de esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo sobre la confianza, la familia y las señales que a veces ignoramos por amor. Durante años, fui el proveedor perfecto, el yerno ejemplar, el esposo devoto. Trabajaba de lunes a lunes, entregaba mi sueldo completo y además, me encargaba de los asuntos de mi suegro los fines de semana. Creía ser un padre de familia responsable. En realidad, era un idiota útil. El descubrimiento llegó de una forma que jamás imaginé. Fue a través de una conversación que escuché, una de esas veces en que llegas temprano a casa y oyes voces en la cocina. Mi esposa, Marcia, estaba hablando por teléfono con alguien, y su tono era completamente diferente al que yo estaba acostumbrado. Era frío, calculador, casi cruel. «Tranquilo, papá», dijo. «Roberto aún no sospecha nada. Sigue trabajando como un burro y repartiendo todo aquí en casa. Dentro de unos años podremos comprar esa casa en la playa que siempre has querido». Se me paró el corazón. Literalmente. Estaba allí, de pie en la puerta de mi casa, escuchando a mi esposa, con quien llevo 25 años de matrimonio, hablar de mí como si fuera una bestia de carga. Pero lo peor estaba por venir. Continuó. Y lo mejor es que no tiene ni idea de que la empresa que cree que te está ayudando a dirigir lleva 5 años a mi nombre. Cuando se jubile o si le pasa algo, no tendremos que compartir nada con nadie. En ese momento sentí que todo se derrumbaba bajo mis pies. 25 años de matrimonio, 3 décadas trabajando como una loca, fines de semana dedicados a ayudar en el negocio familiar. Todo formaba parte de un plan para usarme y luego descartarme. Solo era una herramienta, un medio para un fin que ni siquiera sabía que existía. Pero ¿saben qué fue lo más doloroso? Ni siquiera fue la traición en sí. Fue darme cuenta de cuántas señales había ignorado a lo largo de los años. Las conversaciones que se interrumpieron al llegar, las miradas cómplices entre ella y su padre, las decisiones importantes que tomaron sin consultarme, siempre con la excusa de que era mejor para mí no preocuparme por esas cosas. Interpreté todo esto como cuidado, como protección. En realidad, fue una exclusión sistemática. Recuerdo que aquella noche no pude dormir. Estaba acostado junto a una mujer a la que había amado durante décadas, pero que de repente me parecía una completa desconocida. Cada respiración suya parecía una mentira. Cada movimiento en la cama me recordaba cuántas noches había dormido junto a alguien que tramaba mi ruina financiera y emocional. Al día siguiente, empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Cómo apartaba la mirada cuando le preguntaba por las finanzas de la casa. Como siempre tenía una excusa para no enseñarme los extractos bancarios. Cómo su suegro siempre cambiaba de tema cuando sugería que quizá fuera hora de compartir oficialmente la empresa que yo ayudaba a dirigir. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de una traición impulsiva, ni de un error de juicio. Se trataba de un plan a largo plazo, ejecutado con la sangre fría de una operación militar. Y lo más aterrador, yo era el único que no sabía que participaba en él. Pero aquí está la parte que no esperaban. No soy de los que aceptan que los tomen por el pelo para siempre. Y cuando descubres que te han engañado durante tanto tiempo, pueden pasar 2 cosas. O te dejas llevar por la amargura y te conviertes en una víctima para el resto de tu vida, o usas ese dolor como combustible para una transformación completa. Elegí esto último. Y lo que sucedió después de este descubrimiento les mostrará que a veces la mejor venganza no es la ira, sino la inteligencia. Porque mientras creían haberme engañado por completo, estaba a punto de descubrir algo sobre mí que ni siquiera sabía que existía. Algo que cambiaría no solo el juego, sino incluso sus reglas. Para entender cómo llegué a este punto de mi vida, necesito remontarme al principio. Nací en 1965. En una familia sencilla de la zona rural de São Paulo. Mi padre era mecánico,
Mi madre, costurera, y desde pequeña aprendí que nada en la vida es gratis. Todo se gana con sudor, dedicación y sobre todo honestidad. Recuerdo el olor a diésel que siempre impregnaba la ropa de mi padre cuando llegaba del trabajo. Siempre tenía las manos sucias, pero tenía el corazón más puro que he conocido. Roberto, me decía, el valor de un hombre es lo que hace, no lo que tiene. Y si siempre haces lo correcto, incluso cuando nadie te ve, la vida te recompensará. Qué irónico, ¿verdad? Pasé toda mi vida siguiendo ese consejo, siempre haciendo lo correcto, siendo honesto incluso cuando dolía, y al final descubrí que me recompensaban con traición y manipulación. Pero entonces, a los 7 u 8 años, las palabras de mi padre eran como el evangelio para mí. Mi infancia fue sencilla pero feliz. Vivíamos en una casita con un patio de tierra donde mi madre cultivaba ocra y pepinillos. Pasaba las tardes jugando con los coches de madera que mi padre hacía en su tiempo libre, y las noches escuchando historias que mi madre inventaba mientras cosía a la tenue luz de una lámpara. Fue en este entorno donde desarrollé mi personalidad, trabajadora, leal y protectora. Cuando nació mi hermana menor, yo tenía 9 años, y me sentí responsable de ella desde el primer día. La llevaba al colegio, la ayudaba con sus tareas, y si alguien se metía con ella, tenía que rendir cuentas ante mí. Esta necesidad de proteger y cuidar a las personas que amaba se convirtió en una característica fundamental de mi personalidad. De adolescente, empecé a trabajar en el taller de mi padre después del colegio. Aprendí a trastear con motores, a entender su funcionamiento interno, a tener la paciencia de desmontar algo por completo y volver a montarlo hasta que quedara perfecto. Esta habilidad mecánica acabó definiendo mi profesión, pero también mi perspectiva de la vida. Todo tiene una lógica, todo tiene una solución, y con suficiente dedicación, cualquier problema se puede resolver. A los 18 años, conseguí trabajo en una empresa de transporte como mecánico auxiliar. El sueldo era bajo, pero estaba decidido a progresar profesionalmente. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses para ir al trabajo, y me quedaba hasta tarde estudiando manuales técnicos para especializarme. Mis compañeros salían a tomar cervezas después del trabajo, mientras yo me quedaba en el taller practicando soldadura y aprendiendo sobre sistemas hidráulicos. Fue por esa época que conocí a Marcia. Ella tenía 19 años y yo 23, y trabajaba de recepcionista en una clínica médica cerca de mi empresa. La primera vez que la vi, llevaba un vestido azul claro y el pelo recogido en un moño despeinado. Cuando me sonrió, sentí que el mundo se paralizaba. La relación era preciosa, al menos en mi memoria. Parecía genuinamente interesada en mí. Me preguntaba sobre mi trabajo y decía que admiraba mi dedicación. Los fines de semana íbamos al cine o a pasear por el parque. Ella hablaba de sus sueños, tener una familia, una casa propia, estabilidad. Yo le conté mis planes de crecimiento profesional, quizás algún día abrir mi propio taller. Lo que no sabía en ese momento era que ella me estaba observando. Cada pregunta sobre mi trabajo, cada cumplido sobre mi dedicación, cada conversación sobre nuestros sueños era para ella una forma de evaluar mi potencial como proveedora. Creí que estaba conquistando al amor de mi vida. En realidad, estaba pasando una entrevista de trabajo disfrazada de romance. Conocí a su padre, el señor Antonio, tras 6 meses de noviazgo. Era dueño de una pequeña empresa de transporte de mercancías con 3 camiones viejos y mucha ambición. Desde nuestro primer encuentro, mostró interés en mis conocimientos de mecánica. Roberto, me dijo, tú entiendes de motores, yo entiendo de negocios. Juntos, podemos hacer que esta empresa crezca significativamente. En aquel momento, lo interpreté como una aceptación, como una señal de que me veía como un posible yerno. Hoy entiendo que fue el momento en que decidió que sería útil para sus planes. No se trataba de aceptarme en la familia, sino de reclutarme para su proyecto de enriquecimiento. Pero yo estaba enamorado, joven y lleno de sueños. Cuando Marcia aceptó mi propuesta de matrimonio, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Planeamos una ceremonia sencilla pero hermosa. Había ahorrado cada centavo durante 2 años para comprar los anillos y pagar la recepción. Ella se veía radiante, feliz y enamorada. La boda fue en 1989.
en una pequeña iglesia de su barrio. Recuerdo cada detalle de ese día. Su vestido blanco, el nerviosismo en mi voz durante los votos, el orgullo en los rostros de mis padres. Cuando el sacerdote dijo, «Pueden besar a la novia», sentí que comenzaba la mejor etapa de mi vida. Si hubiera sabido que estaba firmando un contrato de trabajo disfrazado de certificado de matrimonio, habría salido corriendo de esa iglesia sin mirar atrás. Pero en ese momento, me sentí genuinamente feliz, genuinamente enamorado y genuinamente convencido de haber encontrado a mi alma gemela. Nuestra luna de miel fue en Campos do Jordão, 3 días en un hotel sencillo que, para nosotros, era un palacio. Hablamos de nuestros planes. Ella quería 2 hijos, yo soñaba con expandir el negocio de mi suegro y quizás algún día empezar el mío propio. Ella estuvo de acuerdo con todo, apoyó todos mis sueños y dijo que creía en mi potencial. Ahora sé que solo estaba recopilando información sobre mis ambiciones para usarla en mi contra más tarde, pero en esos 3 días en Campos do Jordão me sentí completo, realizado, listo para conquistar el mundo junto a la mujer que amaba. Regresamos de nuestra luna de miel llenos de planes y energía. Alquilamos una casa pequeña pero acogedora en un barrio de clase media. Seguí trabajando en la empresa de transporte, pero ahora también ayudaba a mi suegro los fines de semana. Al principio, era solo una ayuda extra. Arreglaba sus camiones, le hacía mantenimiento preventivo y ayudaba a organizar las rutas de reparto. Antonio siempre elogiaba mucho mi trabajo. «Roberto, tienes manos de oro», me decía. «Como te encargas del aspecto técnico, puedo centrarme en los clientes y el negocio». Me sentía valorado, importante, parte de algo más grande. Lo que no me daba cuenta era que poco a poco me estaba convirtiendo en un empleado sin sueldo. Durante el primer año de matrimonio, Marcia se embarazó. Cuando me dio la noticia, lloré de la emoción. Íbamos a tener nuestro primer hijo, y yo estaba decidido a ser el mejor padre del mundo. Empecé a trabajar horas extras en la empresa y acepté más trabajo con mi suegro, todo para asegurarme de que nuestra familia tuviera lo mejor que yo podía ofrecer. Lucas nació en 1990, un niño hermoso y sano que, desde pequeño, poseía la mirada brillante de su madre y la terquedad de su padre. Me enamoré de él desde el primer segundo que lo vi. Pasé horas viéndolo dormir, imaginando en qué clase de hombre se convertiría, qué sueños tendría, qué logros podría ayudarlo a alcanzar. Con la llegada de Lucas, mi rutina se volvió aún más intensa. Me levantaba a las 5 de la mañana para trabajar en la empresa. Volvía a casa a última hora de la tarde, cenaba rápido y luego iba a la empresa de mi suegro hasta bien entrada la noche. Los fines de semana, trabajaba en el taller, en mantenimiento y en la planificación de rutas. Casi no tenía tiempo libre, pero me sentía realizada porque estaba construyendo un futuro para mi familia. Marcia parecía feliz con esta rutina. Se encargaba de la casa y del bebé durante el día, y cuando yo llegaba a casa, siempre tenía la cena lista y una sonrisa en el rostro. «Estás trabajando mucho, cariño», me decía, «pero sé que es por nuestro bien, por el de nuestra familia». Yo interpretaba esto como apoyo y comprensión. Hoy entiendo que era pura manipulación. 2 años después, nació Amanda. Otro embarazo planeado, otro momento de felicidad absoluta. Con 2 niños pequeños, mis responsabilidades aumentaron y, en consecuencia, mi dedicación al trabajo. Estaba decidida a darles a mis hijos todo lo que yo no tenía: una educación de calidad, ropa bonita, juguetes y viajes. Fue por esa época cuando el señor Antonio hizo la primera propuesta que debería haberme alertado. «Roberto», dijo, «¿qué te parece si dejas tu trabajo en la empresa de transporte y vienes a trabajar conmigo a tiempo completo? Puedo pagarte un salario fijo e incluso recibirás una parte de las ganancias». La oferta sonaba tentadora, pero algo en el fondo me decía que tuviera cuidado. «Déjame pensarlo», respondí. Pero Marcia fue inflexible. «Roberto, esta es la oportunidad de tu vida. Mi padre te ofrece ser socio. Serás socio de la empresa». Habló con tanto entusiasmo, con tanta convicción, que mis temores me parecieron absurdos. Lo que no sabía era que participación en las utilidades y sociedad eran solo palabras. En la práctica, seguiría siendo empleado, solo que sin los derechos laborales que disfrutaba en mi empresa anterior.
pero me cegaban la ambición y la confianza. Creía que estaba dando un paso importante hacia el futuro de mi familia. Dejé mi trabajo y empecé a trabajar a tiempo completo para mi suegro. Al principio, todo parecía perfecto. Tenía un horario más flexible, podía pasar más tiempo con los niños, y la empresa empezó a crecer de verdad gracias a mi dedicación a tiempo completo. Compramos camiones nuevos, ampliamos nuestra clientela y modernizamos el taller. Pero ahí fue cuando empezaron las primeras señales extrañas. Siempre que preguntaba sobre formalizar mi participación en la empresa, Antonio decía que sería mejor esperar a que la empresa creciera un poco más, o que los problemas burocráticos podrían frenar el crecimiento. Marcia siempre estaba de acuerdo con su padre. Cariño, tú no entiendes de estas cosas legales. Deja que mi padre se encargue del papeleo. Otra señal que debería haber notado. Nunca vi los contratos. Nunca asistí a reuniones con contadores. Nunca tuve acceso a los extractos bancarios de la empresa. Mi trabajo era puramente operativo. Arreglar, organizar, ejecutar. Las decisiones estratégicas siempre se tomaban entre padre e hija, en conversaciones de las que me excluían sistemáticamente. Cuando lo cuestionaba, la respuesta siempre era la misma. Roberto, ya haces mucho por la empresa. No tienes que preocuparte por la burocracia. Deja que nos encarguemos de lo aburrido. Acepté porque confiaba, porque lo amaba, porque creía que me estaban protegiendo de responsabilidades innecesarias. Con el paso de los años, la empresa creció exponencialmente. De 3 camiones viejos, pasamos a tener una flota de 15 vehículos modernos. A partir de un taller improvisado, construimos un complejo con oficinas, garaje cubierto y equipos de última generación. Estaba orgulloso de lo que habíamos construido juntos. Pero juntos era una ilusión. Construía imperios ajenos, creyendo construir el mío propio. Cada hora extra que trabajaba, cada fin de semana que sacrificaba, cada idea que implementaba enriquecía a quienes solo me veían como una herramienta útil. Lo más doloroso es que en aquel entonces era genuinamente feliz. Creía que tenía una familia unida, una carrera prometedora y un futuro brillante. Cuando veía a mis hijos jugando en el patio, cuando veía a Marcia sonriendo durante la cena, cuando el señor Antonio me elogiaba por un trabajo bien hecho, me sentía realizado. Pero la realidad es que vivía en una burbuja de ilusiones cuidadosamente construida por personas que sabían exactamente cómo manipularme. Conocían mis debilidades, mi necesidad de ser útil, mi dedicación a mi familia, mi excesiva confianza en las personas que amaba. Y lo peor de todo, fui tan ingenua, tan centrada en trabajar y proveer, que ni siquiera me di cuenta de las señales que tenía justo delante. Las conversaciones que se interrumpieron al llegar, los documentos que desaparecieron al acercarme, las decisiones importantes que se tomaron sin consultarme. Todo esto se normalizó con explicaciones que en aquel momento parecían razonables. El descubrimiento de esa conversación telefónica fue solo el principio. Tras escuchar a Marcia hablar de mí como si fuera una bestia de carga, ya no podía fingir que no sabía nada, pero tampoco podía enfrentarla de inmediato. Necesitaba comprender el alcance de la traición, averiguar exactamente qué se había hecho a mis espaldas durante todos estos años. Empecé a investigar discretamente. Durante los días siguientes, presté atención a cada detalle, a cada conversación, a cada documento que pasaba por mis manos. Era como si me hubiera puesto unas gafas tras años de visión borrosa. Señales que antes parecían normales ahora gritaban traición. El primer descubrimiento concreto llegó cuando accedí a la computadora de la oficina una tarde, cuando el señor Antonio se había ido a una reunión. Siempre que intentaba usar la computadora para asuntos operativos, me decía, mejor no tocar esas cosas, porque podría estropear archivos importantes. Pero ese día, olvidó apagar la máquina. Lo que encontré me dio asco. Contratos, documentos de transferencia de propiedad, extractos bancarios. La empresa que había ayudado a construir durante 15 años estaba registrada íntegramente a nombre de Marcia desde 2005. No había mención alguna de mi participación, ningún documento que acreditara mi sociedad, nada que indicara que yo tuviera algún derecho sobre el negocio. Pero lo peor estaba por venir.
Encontré una carpeta titulada Planificación Patrimonial, con documentos que me hicieron comprender la frialdad y el cálculo detrás de toda la operación. Había un plan detallado sobre cómo transferir todos los bienes a Marcia, cómo minimizar cualquier reclamación que pudiera tener en caso de separación, e incluso especulaciones sobre qué pasaría si fallecía o quedaba incapacitado. Uno de los documentos fue particularmente impactante. Un análisis financiero que mostraba cuánto dinero había aportado a la empresa a lo largo de los años. No solo mi trabajo no remunerado, sino también el dinero que había invertido directamente en el negocio, los ahorros personales que había usado para comprar equipo y los préstamos que había solicitado a mi nombre para financiar la expansión. El total ascendía a casi $800,000. $800. Cero que había invertido, ganado con esfuerzo y sudor para amasar una fortuna que legalmente no me pertenecía. Estaba viendo pruebas documentales de que mi propia familia me había robado sistemáticamente durante una década y media. En ese momento, sentado solo en esa oficina mirando esos documentos, sentí una mezcla de ira, tristeza y, extrañamente, alivio. Ira por la traición, tristeza por la pérdida de tantos años, pero alivio al comprender finalmente que no estaba loco. Las señales que había ignorado eran reales. Mi intuición estaba en lo cierto, pero el descubrimiento más devastador estaba por llegar. Al final de la carpeta, encontré correspondencia entre Marcia y un abogado de familia. Hablaban de estrategias para un posible divorcio, maneras de proteger sus bienes e incluso la posibilidad de alegar que yo había sido un marido negligente para justificar una separación contenciosa. Una de las cartas del abogado decía textualmente: considerando que el señor Roberto no tiene participación formal en la empresa y que todos los activos están a su nombre, una posible separación sería muy favorable para sus intereses. Le recomiendo que mantenga la situación actual hasta que sea conveniente proceder con la acción. Planeaban deshacerse de mí. No era paranoia ni inseguridad por mi parte. Era un plan real y documentado, con asesoría legal profesional. Era un activo del que deshacerse cuando ya no fuera útil. Esa noche llegué a casa y miré a Marcia con otros ojos. Estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción, aparentemente feliz y despreocupada. Al verme sonrió y me dijo: «Hola, cariño. ¿Qué tal tu día?». La facilidad con la que fingía normalidad después de todo lo que había descubierto me dio náuseas. «Era normal», respondí, intentando mantener la voz firme. «¿Y la tuya?». Empezó a hablar de cosas triviales. Una conversación con un vecino, un problema con el coche, planes para el fin de semana. Cada palabra sonaba falsa. Cada sonrisa parecía una máscara. Durante la cena, observé a mis hijos. Lucas tenía 25 años y trabajaba en una empresa tecnológica. Amanda, de 23, estaba terminando la carrera de negocios. Eran adultos, independientes, con sus propias vidas. ¿Sabían del plan de sus padres? ¿Eran cómplices o también los estaban engañando? Decidí probarlo. «Lucas», dije, «¿sabes cómo está la situación en la empresa del abuelo? Estoy pensando en formalizar mi participación allí». El silencio que siguió fue revelador. Lucas miró a su madre lo miró a él, y Amanda bajó la vista hacia su plato. «Papá», respondió finalmente Lucas, «¿no crees que deberías hablar con el abuelo sobre esto?». La forma en que esquivó la pregunta, la forma en que evitó mi mirada, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ellos lo sabían, quizás no los detalles, pero sabían que algo andaba mal con mi situación en la empresa. Esa noche, acostado en la cama junto a una mujer que había compartido mi vida durante 25 años, me sentí completamente solo. No era solo la traición financiera lo que me dolía, era darme cuenta de que había vivido una mentira durante décadas, que las personas que más quería en el mundo me veían como un idiota útil. Pero fue en ese momento de mayor desesperación que algo dentro de mí cambió. La tristeza empezó a transformarse en determinación. La ira empezó a transformarse en claridad mental. No aceptaría que me desecharan como a un objeto usado. No permitiría que 25 años de mi vida fueran desperdiciados por personas a las que había amado incondicionalmente. Por primera vez en décadas, iba a dejar de ser el Roberto bueno, trabajador y seguro de sí mismo.
Iba a convertirme en el Roberto estratégico y calculador, decidido a reclamar lo que me correspondía por derecho, y ellos no tenían ni idea de lo que se avecinaba. A partir de ese momento, me convertí en una persona completamente diferente, no por fuera, sino por el mismo Roberto de siempre, trabajador, dedicado, aparentemente ingenuo, pero en mi interior se estaba gestando una revolución. Planeaba mi propia liberación con la misma meticulosidad con la que habían planeado mi explotación. El primer paso fue documentarlo todo. Durante las siguientes semanas, cada vez que tenía acceso a la oficina, fotografiaba documentos, copiaba archivos y grababa conversaciones. Creé una carpeta secreta en mi teléfono con todas las pruebas del fraude cometido en mi contra. Cada recibo de inversión, cada registro de trabajo no remunerado, cada documento que demostraba mi contribución al crecimiento de la empresa. Al mismo tiempo, comencé a investigar mis derechos. Descubrí que, incluso sin documentos formales de unión, tenía derechos sobre los bienes que había contribuido a construir. Aprendí sobre las uniones de hecho, los regímenes patrimoniales y las uniones de hecho. Por primera vez en mi vida, estudiaba derecho en lugar de derecho de circulación. El segundo paso fue buscar un abogado. No uno cualquiera, sino uno especializado en casos complejos de fraude familiar y corporativo. Tras investigar mucho, encontré a la doctora Helena, una mujer de 45 años con una reputación impecable y un historial de victorias en casos similares al mío. Cuando le conté mi historia, vi una mezcla de indignación y determinación en sus ojos. Roberto, dijo, lo que te hicieron es un delito. No es solo un asunto civil. Es malversación de fondos, tergiversación fraudulenta, un sinfín de delitos que podrían llevar a la cárcel a los implicados. Me explicó que tenía derecho al 50% de todo lo construido durante el matrimonio, independientemente de si estaba a mi nombre o no. Además, podía demostrar que había sido víctima de un fraude sistemático y reclamar una indemnización por daños morales y materiales. Pero necesito que entiendas, continuó. Esto va a ser una guerra. Intentarán desacreditarte, inventarán historias, usarán a tus hijos en tu contra. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? La miré y le respondí con una convicción que ni siquiera sabía que poseía. Doctor, durante 25 años he sido un hombre demasiado bueno para mi propio bien. Ahora es el momento de ser un hombre lo suficientemente inteligente como para recuperar lo que es mío. El tercer paso fue el más difícil. Afrontar la realidad de mi situación familiar. Necesitaba aceptar que mi matrimonio había terminado, que mis hijos podrían elegir el lado materno, que podía perder todo lo que consideraba importante en mi vida, pero también necesitaba aceptar que continuar en esa situación sería una forma de suicidio emocional y financiero. Decidí empezar con la conversación más difícil, con mis hijos. Invité a Lucas y Amanda a almorzar, lejos de casa, lejos de la influencia de su madre y su abuelo. Les conté todo lo que había descubierto, les mostré unos documentos y les expliqué cómo me habían engañado durante todos esos años. Su reacción me sorprendió. Lucas estaba visiblemente conmocionado. Papá, dijo, sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginé que fuera tan grave. Amanda lloró. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué soportaste todo esto en silencio? Les expliqué que no lo sabía, que había confiado ciegamente, que había malinterpretado todas las señales, pero también les dejé claro que no les estaba pidiendo que tomaran partido. Son mis hijos y los amaré pase lo que pase, pero ya no puedo seguir viviendo en una mentira. Para mi sorpresa, me apoyaron. Lucas dijo que siempre le pareció extraño que trabajara tanto y nunca tuviera un puesto formal en la empresa. Amanda dijo que había notado conversaciones en voz baja entre su madre y su abuelo, que se interrumpían cuando ella se acercaba. El cuarto paso fue la acción legal en sí. La doctora Helena preparó una petición inicial, que fue una obra maestra legal. No solo solicitaba la disolución de la sociedad y la división de bienes, sino que también interpuso una demanda penal por malversación de fondos y declaración fraudulenta. Cuando Marcia y Antonio recibieron la citación judicial, su reacción fue justo la que esperaba. Negación, enojo, intentos de convencerme de que el abogado me estaba manipulando. «Roberto», dijo Marcia, «¿estás loco?
Somos familia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Pero ya no era el ingenuo Roberto de antes. Marcia, respondí con calma. La familia no le roba a la familia. La familia no piensa descartar a la familia. Escuché tu conversación telefónica. Vi los documentos. Sé exactamente lo que me hiciste. El proceso fue largo y doloroso, pero se hizo justicia. Con todas las pruebas que reuní, era imposible negar el fraude. La empresa estaba valorada en 2-3 millones, y recibí la parte que me correspondía. Runo 15 millones. Más 300.000 en concepto de indemnización por daños morales. Pero la verdadera victoria no fue económica. Fue recuperar mi dignidad, mi autoestima, y mi capacidad de confiar en mi propio criterio. Durante el proceso, descubrí que era mucho más fuerte e inteligente de lo que imaginaba. Aprendí a defenderme, a luchar por mis derechos y a negarme a ser tratada como inferior. Hoy, a los 58 años, estoy reconstruyendo mi vida desde cero. Compré una casa pequeña, pero es realmente mía. Abrí un taller especializado en vehículos pesados, aprovechando toda la experiencia que he adquirido a lo largo de los años. Tengo 3 empleados y una clientela fiel que reconoce la calidad de mi trabajo. Lo más importante es que conocí a Silvia, una viuda de 52 años que trabaja como enfermera. Me enseñó que es posible amar y ser amado con honestidad, transparencia, sin juegos ni manipulación. Todavía no vivimos juntos. Estamos construyendo nuestra relación con calma y respeto mutuo. Mis hijos se han mantenido en contacto conmigo. Lucas me visita con regularidad e incluso me ayuda con la parte administrativa del taller. Amanda está comprometida y me pidió que la acompañara al altar. Entendieron que no estaba rechazando a la familia, sino la mentira. Marcia intentó reconciliarse varias veces, sobre todo después de que se le acabara la indemnización y se diera cuenta de que sería difícil mantener su nivel de vida sin mi contribución. Pero aprendí a decir que no. Aprendí que perdonar no significa aceptar que me vuelvan a engañar. Antonio tuvo que vender parte de su empresa para pagar mi indemnización. La última vez que supe de él, trabajaba como camionero para otros empresarios. La ironía de la vida. El hombre que me explotó durante décadas terminó en el mismo puesto que yo tenía al principio de mi carrera. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada, ni de los años que desperdicié, ni del dolor que soporté, ni de la lucha que enfrenté. Todo esto me hizo una persona mejor, más sabia y más fuerte. Aprendí que la amabilidad no es sinónimo de ingenuidad, que la confianza no puede ser ciega, que el amor verdadero no tolera la explotación. ¿Y tú que me escuchas ahora, te reconoces en alguna parte de esta historia? ¿Has estado prestando atención a las señales que te rodean? ¿Te han valorado tus seres queridos o te están utilizando? Porque la lección más importante que he aprendido es esta. Nunca es tarde para despertar. Nunca es tarde para luchar por tus derechos. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La vida puede derribarte, engañarte, herirte, pero mientras respires, tienes el poder de cambiar tu historia. No aceptes que te traten como si no valieras lo que vales. No permitas que tu amabilidad se use en tu contra. Y, sobre todo, confía en tu intuición. Si sientes que algo anda mal, probablemente lo esté. La verdad puede doler al principio, pero una mentira duele para siempre. Y mereces vivir en la verdad, por difícil que sea.